Buenos días a todos. Ay, ¿qué tal? ¿Todos bien? Vamos a pasar un día más. Sabéis, es la segunda vez que grabo esto, pero la tecnología nos permite repetir si hace falta. Y es un tema que quiero compartir sencillo, pero a la vez un poco delicado y la primera vez que lo grabé pues me dio la sensación de que había cosas que habían quedado en el tintero o que no había acabado de expresar, así que con con la ayuda de Dios en esta mañana voy a intentar expresarme de una manera más clara y enfocarlo de una manera que sea fácil para entender y sobre todo fácil de aplicar, porque al final es el objetivo de esto. Molt bé, ¿sabéis? Todavía no me he sacado los kilos de más que he cogido esta Navidad, así que no sé, siento que una secuela de Navidad sería adecuada, aunque ya no hay árbol, ya no hay nada. De hecho, estoy más o menos donde estaba el árbol hasta ahora, es como algo simbólico. Y quiero compartir algo con vosotros hace tiempo que tengo en mi corazón, que tengo en mente, que me da vueltas, que de hecho recientemente con algunos he ido compartiendo y si no, con algunos he ido hablando indirectamente. Y hoy voy a hacerlo directamente y de hecho en Cal Salvador algún día esto lo estudiamos por parte del estudio de Lucas. Y bueno, espero que sea un momento, un tiempo breve, conciso, intenso y que sea para bien, ¿no? Que sea de bendición, es otra manera de decirlo, sabéis que con el iglesiano. Pero que sea algo que nos haga bien, que nos diga bien, que nos lo tomemos como algo bueno y podamos aprender, ¿vale? El texto principal está en Lucas capítulo 2, el versículo 19 concretamente, y es un versículo que hace de alguna manera un resumen que engloba todo lo que ha pasado hasta el momento, ¿vale? Dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas meditándolas en lo íntimo de su corazón. Fijaos, aquí la manera que tiene de escribir Lucas es bastante tangente, es bastante contrapuesta. Es increíble, o sea, el estudio de Lucas que estamos haciendo está revelando un evangelio diferente, porque cuando buscas ese detalle, cuando buscas la ciencia, cuando buscas la mirada crítica y la belleza de las conjunciones, de las frases contrapuestas, de los matices, de los adjetivos, de los complementos del verbo, ¿verdad? Que estamos hablando de eso, pues te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes. Aquí está hablando, por su parte, que veis aquí escrito, está haciendo una contraposición, ¿no? Tienes una serie de personajes, de protagonistas en la historia, ¿no? Pero aparte, o por su parte, en otro plano, en otra perspectiva, ¡boom!, giras la cámara y te centras en otra persona, ¿no? Ahora que somos tan cinematográficos todos mentalmente. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué acaba de pasar? Acaba de pasar que ya ha nacido Jesús, que los pastores han ido a conocerlo, ¿no? Y lo último que dice es que la noticia se corrió como la pólvora por toda la región y que todos los que oían, ¿no?, se quedaban asombrados de esa historia, ¿vale? Pensad que nos habla, Lucas mismo nos da mucha información sobre la anunciación, sobre el tema de Zacarías, Juan el Bautista, Elizabeth, pero en sí, del parto en sí, no nos da mucha información. Y él, que era médico, hubiera podido decir, no, pues fue un parto de 27 horas, ¿me entendéis? Puedo dar muchos detalles. Es curioso como cuando acabas de parir, sobre todo cuando eres el primer hijo, digamos, pues los padres, no solamente las madres, los padres también, a mí también me ha pasado alguna vez, tenemos la tendencia de comparar o de hablar y de explicar partos, ¿no? Explicar parto, es un concepto ya en sí, explicar parto, ¿no?
Antes quizás no se hacía tanto, pero hoy en día sí, te encuentras, me acuerdo todavía estábamos con unos amigos y ya empezaban a explicar partos, porque habían unos embarazados y otros bueno, y los padres pues compartimos, sí, porque wow, ayer nos pasó esto, nos pasó lo otro. En el caso de María y José, no explica nada, pasa directamente o sea, se pasa más tiempo hablando de los ángeles, los pastores, de todo este gran conocimiento de cómo aparecen allí en el pesebre. ¿Os imagináis? O sea, los que os acordáis del parto de vuestros hijos, ¿os imagináis que recién paridos, digamos, se presentan allí una serie de pastores sucios, desconocidos, que ni siquiera vienen a adorar, que ni siquiera vienen con regalos, o sencillamente se te meten en casa, aunque casa en este caso es un pesebre, es un ¿cómo se llama? Un corral, vamos. Es una situación en sí traumática, una situación intensa, contrastada. Y ante todo esto, todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado, toda esta información, María dice que guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. Este versículo en sí puede pasar muy desapercibido, pero nos da una cantidad de información interesante. Y que cuando conoces un poco los mecanismos neuronales, el funcionamiento de la psicología de la mente, a mí me llama la atención porque cuando estudias la memoria tiene tres lugares para almacenarse, ¿no? El corto plazo, medio plazo y largo plazo, ¿vale? Medio plazo, digamos que no es muy controlable y es muy volátil, es como un pasillo entre medio y corto plazo y largo plazo, ¿vale? Corto plazo es lo que tú te acuerdas por necesidad ahora, ¿no? Y que a veces incluso depende de la persona, pues tiene poca memoria porque hay que ejercitarla. Las cuas de panza, o sea, los rabos de pasas, no funcionan para tener más memoria de corto plazo ni largo plazo. Tú puedes hacer una regla mnemotécnica, o sea, algo que te ayude a recordar, o sencillamente por repetición, como hemos hecho todos de pequeños con las tablas de multiplicar. Tú puedes recordar una serie de conceptos, o un número de teléfono, o que tienes que comprar pescado. O bueno, pescado es más fácil de recordar, ¿no? Pero quizás te falta sal, te falta sal, te falta sal. ¿Cuántas veces vas a comprar y te olvidas la sal? ¿No? Esa es la memoria a corto plazo. Dentro de un mes no recordarás, me falta sal. Es una cosa que no la utilizas mucho más allá. Cuando tú quieres almacenar algo a largo plazo, el mecanismo, dicen los expertos, hay competiciones incluso de memorización. Los expertos dicen que tienes que llevar esa memoria a corto plazo a medio plazo. ¿Cómo haces eso? Recordándolo. Dices, muy fácil. No. Haciendo esa técnica de recordar, de guardar, memorizo y lo vuelvo a pensar. ¿Cómo era esto? Pum, lo refresco de vez en cuando. Y eso, poco a poco, ¿no? se convierte en medio plazo y se convierte a largo plazo. ¿Qué memorias tenemos a largo plazo? Las traumáticas. Precisamente lo que estábamos hablando del parto, ¿no? El parto en sí. Yo me acuerdo perfectamente del parto de cada uno de mis hijos. De todo lo que pasó. De hecho, me acuerdo más que Noemí. Porque las hormonas y el proceso por el que pasan las mujeres a veces lo ven de una manera un poco opaca. O sea, tienen rasgos, pero hay detalles que no son conscientes. El dolor, ya os digo, las hormonas que toman lugar en este milagro afectan. Yo me acuerdo de situaciones, me acuerdo de momentos intensos de no saber, de ver incluso a los médicos pues correr porque hay alguna complicación, o detalles que se quedan marcados porque es una cosa intensa, es una cosa traumática. Es increíble, ¿no? Y me parece muy relevante que María dice que guardaba todas esas cosas meditándolas en lo íntimo de su corazón, porque si estuviera hablando del parto en sí, aunque no tuviera todos los detalles, os aseguro que Noemí
recuerda sus partos, ¿no? Entonces no está hablando de esto. Y además, aquí hay un contraste. Sabéis que en la vida en general, no es un tema de teología, lo es, pero es en general en la vida, la revelación está en el contraste. En la antigüedad, en tiempos antes de Jesús, incluso los griegos, los maestros con sus discípulos, la gente recorría distancias largas, incluso tenemos la historia contrastada históricamente de la reina de Saba, que hizo un gran camino para ir a conocer, para ir a buscar esa sabiduría, para comprobar la sabiduría de Salomón. Ya desde la antigüedad se buscaba esa revelación, se buscaba esa sabiduría, ese contraste con lo que había en general, con lo que se decía en general, y se iba a buscar, y eso es lo que estamos haciendo ahora, aquí, hoy, nosotros. Ya sea domingo 23 de enero del 2022, o ya sea cuando estás viendo este vídeo o estás escuchando este podcast. Entonces, hay una regla básica que dice que la revelación está en el contraste, ¿no? Y todo este tema me resultaba curioso porque esta semana misma había en la radio un experto al que le preguntaban algunas cosas sobre la pandemia y sobre todo sobre el tema de los test de antígenos y toda esta corriente desinformativa que hay en las redes sociales y WhatsApp y compañías, de vídeos de gente que dice que le quita confianza, credibilidad a las pruebas de antígenos, y preguntaban incluso si es que hay alguna prueba mejor que otra, alguna marca que mejor que otra, y un dato muy interesante que decía este hombre, experto, jefe de laboratorio, y decía que cada prueba de antígenos se ha diseñado con una serie de reactivos, ¿no? Un reactivo es una sustancia química que reacciona ante una presencia de otra sustancia química. Y que esos reactivos están diseñados y están pensados, estudiados, para que funcionen en un tiempo. Y esto me hacía explotar la cabeza, como dice la expresión en inglés, porque precisamente es lo que el Señor me estaba hablando con este versículo, y hace un tiempo ya. Y es la necesidad de dejar un tiempo. Cuando tú haces un test de antígenos, todos nos hemos hecho test de antígenos, ¿no? Y hay personas, hay entre vosotros algunas personas que se los hacen muy regularmente. Noemí, cada vez que tiene una producción de orquesta, cada semana le hacen un test de antígenos como mínimo. Y le hacen el test, y tienes a toda la orquesta haciéndose el test antes de entrar al ensayo, ¿no? Y tienen que esperar 15 minutos. 15 minutos exactos. No puedes decir antes, no, ya está, porque no sale, no. Tienes que esperar los 15 minutos. Y de hecho, eso me hacía recordar, no sé por qué, me hacía recordar los embarazos y cuando estás buscando y haces la prueba y miras y no sabes si se ha marcado la raya de control, pero la segunda parece que se ha marcado un poco, pero no, es negativo. Pero yo recuerdo haber mirado ese test, de tenerlo allí, de resistirme a tirarlo de entrada y después de unas horas de ver que estaba un poco marcada la línea de abajo. Y de comentarlo, ¿no? Y de verlo, y con la ilusión que tienes, no decir, está un poco marcada, pero no. Y esto es lo que decía este hombre incluso. ¿Qué pasa? Que él decía en el laboratorio que estamos haciendo constantemente test de este tipo. Tenemos que respetar mucho los tiempos de revelación. Porque si no lo hacemos, al final, todas estas pruebas dan positivo. ¿Entendedme? No dan positivo. Se ve la segunda raya. Un poco ni que sea, ¿no? Es un tema de reacciones químicas y que una reacción química provoca otra reacción química. Y incluso el líquido que se genera. Bueno, es una historia que podríamos... O sea, en realidad no es tan importante entender por qué pasa eso, sino el hecho de que cada cosa, dice Eclesiastés, dice el libro de la sabiduría, dice que cada cosa tiene su tiempo. Que cada cosa tiene su tiempo. Y que cada cosa se revela en su tiempo. María, por su parte, guardaba todas estas cosas,
meditándolas en lo íntimo de su corazón. Aquí hay un contraste, aquí hay un tiempo. María, en poco tiempo, en cuestión de meses, se entera que va a ser madre, se entera que va a ser la madre de Dios, se va con su prima lejana, ¿no? Vuelve, se va con su marido a hacer el censo, o sea, hay muchas cosas que están pasando, y María, que es una persona sabia, aunque no es una persona cultivada, ¿vale? Pensar que en la época las mujeres no tenían acceso a la educación, no podían estudiar, no se les permitía, vamos. Pero María demuestra ser muy sabia, y María coge y todo eso lo guarda. Todo eso lo guarda, y no solamente lo guarda como diciendo, uy, esto es bueno. Oh, qué bueno es, qué bueno es. No lo decimos muchas veces esto. O sea, cada domingo suele ser un comentario que sale y que, hey, a mí me encanta, me hace bien, me bendice, dicho de otra manera, cuando dais feedback y cuando veo que lo que el Señor nos da, la palabra, la revelación, la sabiduría que se nos comparte, pues es buena y tiene un efecto y es un buen recibimiento. Pero a menudo, no sé si os pasa a vosotros, hay tanta información, recibimos tanta información, vivimos en una época con tanto acceso a la información, que eso muchas veces cae en saco roto, ¿no? Eso lo guardamos, pero no acabamos de usarlo. Yo tengo ahora mismo, no sabría deciros, estoy trabajando, estoy programando, y no sé si debo tener como 40 pestañas abiertas. Y las tengo abiertas y no las puedo cerrar porque cada pestaña me da una información necesaria. Y las tengo aquí abiertas, y llegará un día en que al final lo que haré es, pum, cerrarlas todas y volver a buscar información. Porque es que ya he perdido, ya no sé en qué pestaña está o cuál de las pestañas era la que daba aquel matiz que yo necesitaba para. Muy a menudo guardamos cosas, ¿no? Sin llegar a ser Diógenes, guardamos cosas para, ¿no? Yo os lo decía el otro día, yo tengo un cajón lleno de piezas de electrónica que más de una vez he utilizado, ¿no? Pero con cosas que seguramente no las llegaré a utilizar nunca. María guardaba todas esas cosas, pero no las guardaba y ya está, sino que además las meditaba en lo íntimo de su corazón. Le daba un uso. Permitía que ese reactivo fuera haciendo su efecto para llegar al momento. Y todavía hay un contraste más, porque a mí pensaba en todo esto y recordaba el texto que hay en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6, dice, graba en tu corazón estas palabras que hoy te he dicho. Y dices, hey, aquí estamos igual que María, ¿no? Pero sigue diciendo, incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y vamos allá, átalas a tu muñeca como un signo, llévalas en tu frente como una señal. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Fijaos, porque aquí el Deuteronomio, la ley, ¿vale? El libro de la ley, nos da una orden, nos indica cómo hacer. ¿Sabéis que el Deuteronomio, la ley, o sea, el Antiguo Testamento, lo que nos muestra es la esencia de Dios y de las cosas de Dios y de cómo comportarnos unos con otros a través de leyes? Nosotros hoy en día no tenemos que escribir en las paredes, en las puertas, en el marco, en lo que es la jamba, en el marco o en el frontal de la puerta. No tenemos que llevar aquí, como llevan los judíos ortodoxos, aquí atado una mini Biblia en la frente, como dice aquí, llevarlas en la frente. ¿Sabes? No tienes que ponerte una pulserita de estas de What Would Jesus Do? ¿Os acordáis de estas WWJD? ¿Qué haría Jesús? Esta pulsera que se puso de moda y todo el mundo llevaba. No es necesario hacer esto externamente, sino que es necesario hacerlo internamente. Y el Antiguo Testamento está lleno de normas, pero no solo normas, está lleno de gente que lo hace internamente. Está lleno de gente que aplica esos principios básicos.
está lleno de gente que es capaz de aplicar esa ética y esa moral que nos enseña la ley, ¿no? Pero a menudo también está la gente que lo único que ve en el Deuteronomio, lo único que ve en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es una norma. Y hay mucha gente que le gusta seguir las normas. Hay mucha gente que se siente cómoda siendo estricta con las normas, sin entender el fin de la norma, sino sencillamente centrándose en cumplir la norma. Y esto muy a menudo aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? De llamar la atención y decir, es que no acabáis de entender, ¿no? Hay textos complicados, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva actual, porque no podemos entender el hecho de que le diga que aborrece los sacrificios, que lo que quiere es obediencia. Por ejemplo, dices, bueno, pues si tú la ley dices que tienes que sacrificar, ¿cómo aborreces los sacrificios? Pero podemos llegar a entender, es sencillo en realidad, ¿no? Llegar a entender que tú haces la norma sin aplicar el fondo, no sirve de nada, ¿no? Y me llama la atención el contraste, porque tienes aquí el texto en Deuteronomio que dice, fuera, 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 ¿no? Guárdalo y que se vea, guárdalo y que tú seas consciente, que todo esto está pasando, que tú, todo esto que te estás diciendo, que lo veas, incúlcaselo, ¿no? Adoctrina a los tuyos, y que cuando antes de salir a la puerta lo veas, y cuando entres lo veas, ¿no? Y en cambio tienes aquí a María, que lo guardaba en su corazón, ¿no? Y que lo meditaba en lo íntimo del corazón. Todo lo contrario a lo que quizás hacíamos nosotros, ¿no? Decía, que yo soy. A mí me hace mucha gracia los pastores que se hacen ya el pastor a todas partes, ¿no? Yo soy el pastor tal, ¿no? Y te escriben una carta y pastor no sé quién. Y no sé, pastor no sé, como si realmente fuera, no sé, un título honorífico que te diera aquí acceso, honoris causa. ¿Me entendéis? Es como decir, no, esto que me está pasando a mí, esto que Dios me ha dado, que es un regalo, ¿no? Yo soy la Madre de Dios, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Yo, María, Madre de Dios. ¿Entendéis? Podría haberlo hecho María, esto. Podría haber cogido y en vez de guardarlo, ponerse aquí, tatuarse en la frente, Madre de Dios. Madre de Dios hermoso. ¿No? O ponerse atárselo en la cintura, ¿cómo se llama esto? En la muñeca, ¿me entendéis? Pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en lo íntimo de su corazón. Le daba un proceso. Y esto me hace que pensar, y sigues en el Nuevo Testamento y ves esa aplicación de la ley en su mayor expresión, y podemos llegar también a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que es un versículo conocido, pero que tiene un matiz que a veces le dejamos pasar, ¿no? Que dice que estemos dispuestos, que concretamente dice la versión de la palabra, que me gusta mucho como lo dice, pero dice, glorificad en vuestro corazón, glorificad en vuestra mente, vuestro interior, ¿no? Glorificad en vuestro corazón a Cristo, el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones. Pero eso sí, hacedlo con dulzura y respeto. En sí el versículo es, ¿no? O como hacen, ¿no? Dejar ir el micro. Ya está, aquí lo he dicho todo. Estar siempre dispuestos a dar razón, a presentar defensa, dice la Reina Valera, de vuestra fe, a dar razón de vuestra esperanza, ¿no? A cualquiera que os pida explicaciones. Y este matiz es muy importante, ¿no? Y esto es lo que está haciendo María. A María, cuando alguien le venga a preguntar, oye, he oído esto, María le va a presentar defensa. ¿Sabéis? Vivimos en una etapa en la que antes ya había sido así, pero hoy en día es todo el mundo. Es lo que se le llama el cuñadismo. Todos somos cuñados. Incluso cuando no tienes hermanos que se hayan casado, todos somos tertulianos, todos somos expertos. Tenemos la tendencia de dar consejos, tenemos la tendencia de aportar, tenemos la tendencia de decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas.
he hablado con algunos esta semana y no quiero que os lo toméis como algo personal, todo lo contrario. Estoy hipersensible con ese tema, porque el Señor me está hablando de esta manera y por eso con algunos he hablado o he dicho, bueno, ya sabéis los que sea, espero que realmente no sepa mal o no penséis que es para vosotros, porque es para mí. Es para mí, si alguien más quiere aplicárselo, pues espero que sea así. A menudo tenemos la tendencia de usar ese conocimiento al que tenemos acceso hoy en día y hacerlo. A mí me lo dicen muchas veces, le he cambiado el navegador, el sistema operativo, los programas y constantemente. Yo soy una persona muy inquieta y muy viva y que hace mucho I+D, mucha investigación y desarrollo, y constantemente cuando la observo, le veo que hace algo y tengo la tendencia de decirle, mira, si lo haces así, es más efectivo. Si en lugar de hacer control derecho, copiar y pegar, tú haces control V, control C, control V. ¿Sabéis? Siempre hay maneras mejores de hacerlo. Y yo ya busco en mi vida mejorar lo que estoy haciendo, mejorar mi alrededor. Pero estoy aprendiendo y aprendo, ¿no? Cuando alguien me pida consejo, cuando alguien me pida razón de mi esperanza, con dulzura y respeto, estar preparado. Pero estoy aprendiendo a permitir que esa revelación, ¿no?, tenga su efecto en su tiempo adecuado. Y eso tiene una aplicación directa con nuestro día a día y con nuestra vida. ¿Sabéis? Constantemente, ni que sea semanalmente, estamos recibiendo, estamos estudiando, estamos creciendo, estamos aprendiendo cosas buenas, nuevas y buenas. Pero a veces tengo la sensación de que yo mismo, yo tengo un sistema donde hago notas, intento plasmar y guardar, incluso ahora pongo incluso cuando he compartido algo para tener un log, para acordarme, para saber, o incluso si he compartido ya esto o no con vosotros, o con quién lo he compartido, incluso pongo etiquetas y me doy cuenta cuando voy a ese lugar, esa aplicación, me doy cuenta de lo fácil que me olvido de lo que yo mismo he aprendido. Y que cuando lo he aprendido ha sido increíble, ¿no? Y cuántas veces lees un texto que ya es bueno y vuelves, y es parte del proceso. Pero a menudo me doy cuenta, y a la luz de todo esto, me doy cuenta de que a menudo no permito que esa palabra, que esa revelación, que esa enseñanza, se revele, coja el contraste y de todo, haga toda la función. ¿Sabéis que hemos hablado de las pruebas de antígenos, pero no solamente eso? Tú te pones una crema de colorante y tienes que ponerla durante un tiempo. Si tú te la pones y te la quitas, ¿funciona? No funciona, ya os digo yo. Todo tiene un proceso. Tú pintas y tienes que esperar unas horas, un tiempo, a que eso se seque. Tú pones cemento y tienes que esperar un tiempo a que eso fragüe. Todo tiene su tiempo. Es importante, es bueno, os invito a darle un tiempo a la palabra de Dios. A guardarlo en el corazón y meditarlo. A permitir que lo que el Señor nos da, nos dice, lo que se comparte con nosotros, lo que aprendemos, a guardarlo y a ir degustándolo, a rumiarlo como las vacas, a volver a coger, a volverlo y volver a masticarlo, volver a saborearlo, volver a buscar qué aplicación tiene en mi vida. Y al tiempo se acabará de revelar todo y tendrá el efecto adecuado. Escuché una vez una conferencia y hablaba del efecto, ¿no? Y hablaba de cómo en realidad si piensas en mensajes, en conceptos que te han enseñado y que han impactado tu vida es difícil, pero en cambio si piensas en personas que han impactado tu vida y te han enseñado, es más fácil acordarte de esas personas. Espero que el cambio, esa revelación en nuestras vidas a través de la palabra de Dios impacte a personas y sea de bendición. Cuidaos mucho y el Señor nos bendice.